Descubriendo. Buenas, estimados oyentes, bienvenidos a este su espacio radial Descubriendo. Descubriendo es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que buscan incesantemente la luz de la verdad. Desde este momento nos disponemos a compartir un tema, una investigación que le den a ustedes, nuestros queridos oyentes, la certeza de estar avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Barranquilla, Colombia, gracias a Radio Cultural Planeta Conciencia y su página www.planetaconciencia.radio12345.com. La nueva forma de sentir y pensar en la radio. Descubriendo es un programa dirigido y presentado por sus servidores Javier Villar y quien les habla, Neil Barrios. Sean todos ustedes bienvenidos. En esta emisión de Descubriendo estaremos hablando de otro de esos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiésemos. Hoy vamos a hablar de la manipulación genética del Adán. Y también hablaremos de ese implante del error, que alguna vez le llamamos aquí, Javier, la larva. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas, Neil. Buenas a todas las personas que se conectan en estos momentos a Radio Cultural Planeta Conciencia y precisamente a este gran espacio, ¿no?, radial que se llama Descubriendo. Y sí, esa manipulación que hemos tenido, tanto psíquica como físicamente. Recordemos que en alguna ocasión nuestro invitado de Brasil hablaba acerca de esta manipulación que en su momento tuvieron Anunnaki, ¿no? Ah, ok. Pero hoy le vamos a dar un Vamos a explicarlo mejor. O no mejor, vamos a profundizar. Un complemento y profundizamos. ¿Se dan entonces ustedes cuenta de que el tema que vamos a tocar hoy es importantísimo, ya que, bueno, debemos saber si hubo alguna manipulación, cuándo fue, quién la hizo, con qué intención la hizo, cuáles han sido las consecuencias de dicha manipulación? Bueno, y lo mejor de todo, ¿no? Cómo retroceder o renovar lo que perdimos después de esa manipulación. Así que quédense allí en sintonía de Descubriendo. Amárrense los cinturones porque vamos a emprender este viaje para descubrir en el tema de hoy lo que ha sido la manipulación genética. Volvemos en 15 segundos. Bueno, y cuando vamos a hablar de manipulación genética, tenemos que recordar ciertos programas que hemos desarrollado en emisiones anteriores de Descubriendo, que incluso ustedes pueden entrar al blog www.rcpc.co.cc y descargarlas. Allí hemos venido hablando a través de varias emisiones de cómo hace miles de años atrás, el hombre, el ser humano de este planeta Tierra fue víctima, escúchese bien, víctima de una gran manipulación genética. Partiendo del principio, del origen, de la perfección que tiene el hombre, a veces nos preguntamos, ¿por qué tenemos comportamientos que hablan de una posible esencia de imperfecciones, de errores? Javier, siempre se ha creído que el hombre tiene derecho a equivocarse, tenemos derecho al error. Precisamente, Neil, porque acabas de dar un término muy exacto, ¿no? Fuimos víctimas de una manipulación tal y como lo estabas tú tocando, y es precisamente
pues cuando tú manipulas, la palabra manipular significa pues tú haces con por ejemplo, con una obra lo que tú quieres, no lo formas a la forma que tú quieres, le enseñas a lo que tú quieres para que te sirva a ti. Claro. Manipulas y lógicamente, por ejemplo, cuando tú manipulas un arma, sabes para qué sirve. Cuando la manipulas, pues sabes lo que necesita. Cuando quieres manipular, por ejemplo, que es parecido a manipular un computador, se te dan algunas reglas, ¿no? Se te dan, pero eso no lo aprendes de la noche a la mañana, eso lo vas formando, perfeccionando. Exacto, lo vas perfeccionando. De esa manera fue manipulado, ¿no? Así entonces, esta manipulación ha entregado al hombre ciertas consecuencias muy fuertes, muy dolorosas, que nos han alejado de la perfección de ese propio origen que ya muchas veces hemos tocado en estas emisiones de Descubriendo. Por lo tanto, vamos a estructurarnos en esta investigación a partir de un documento que está en todas nuestras casas. Me estoy refiriendo a la Biblia. ¿Por qué la Biblia? Lo hacemos con la intención de que, a pesar de que es un tema espinoso, todos podemos encontrar la comprobación del mismo en este documento. Entonces, ¿qué es una manipulación? Ya nuestro compañero hablaba de tomar algo que existe, en este caso el ser humano, al ser humano, y cambiar las condiciones originales de su creación. Mira, y manipulación, el término como tal, es una práctica que inclusive puede influir en la voluntad, hasta en el libre albedrío de la persona. Un ejemplo, por ejemplo, hay manipulación mediática, hay política, todo eso hace parte de lo que es manipulación. Tú puedes manipular el clima, manipulas una manipulación fotográfica, por ejemplo, cuando haces un montaje, es una manipulación, los genes humanos, y esta parte del gen humano está muy relacionado, como lo que estoy diciendo, a lo que vamos a explicar hoy. Muy bien. Entonces, partimos de quién hace la manipulación. Retomando una emisión anterior, cuando invitábamos a un compañero desde Brasil, André Luis de Pierre, desde Sao Paulo, cerca de Sao Paulo, él hablaba de que nosotros fuimos manipulados por unos dioses, por unos seres extraterrenos que hace miles de años llegaron a la Tierra. Precisamente en esos dioses extraterrenos él los llamaba los Anunnaki, esos hombres altos, los Ilú, que habla de las antiguas corrientes sumerias. ¿Qué significan los señores venidos de lo alto? Los sí. Illuminati, ¿se recuerdan? Claro. Bien, pero como no tenemos de pronto acceso inmediato a la Biblia, a estos documentos antiquísimos como las tablas sumerias, pero sí tenemos en las casas el documento bíblico. ¿Cómo comprobamos nosotros quién hace la manipulación? Para después analizar de qué se trata la manipulación. Veamos Génesis 1:27, y dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí se nos está hablando de un versículo que demuestra el principio original del ser humano cuando fue sembrado como ser en este hermoso planeta Tierra. Luego en el Génesis 2:7 nos dice lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Miren estos dos relatos que son muy distintos. Mientras el Génesis 1:27 habla de un Dios creador que crea al hombre varón y hembra, o sea, los dos, el Génesis 2:7 habla de otro personaje, Jehová Dios. Y este Jehová Dios forma, es decir, que hay un Dios creador, universal, y el versículo 2:7 nos habla de que hay un Dios formador. Este Dios formador, llamado Jehová, es el Dios manipulador de la genética humana. Es el Dios invasor, es aquel ser caído de las estrellas, como lo mencionan varios textos, también bíblicos, se hace pasar por Dios, engaña a la humanidad y manipula su genética. Así entonces debemos entender que comprendemos la situación en el siguiente versículo, o seguimos comprendiendo la situación en el siguiente versículo. Javier, ¿tú tienes Génesis 5, 1 al 2? ¿Sí lo tienes? Sí, el 5 del 1 al 2. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Muy bien, miren lo que dice este versículo claramente que acaba de leer nuestro compañero Javier. Hubo un Dios creador, dice, hubo un Dios creador que creó al varón y a la hembra,
y los bendijo, y llamó el nombre de ellos, del varón y de la hembra, Adán, el día en que fueron creados. El principio original de esta humanidad, varón y hembra, él y ella, no fue primero él, ni segunda ella. Una de las diferencias, ¿no? Sí. Ahí radica una de las diferencias entre los dos versículos. Mientras en uno está varón, él y ella, en el otro solo hay uno. Manipula al Adán. Primero al Adán. Pero vamos a entender por qué. Vamos a entender por qué, claro. Entonces, ¿quién es el Adán? Como lo clarifica ya el versículo 5, el capítulo 5, capítulo 5, versículo 1 al 2. El Adán es el hombre y la mujer. Es la creación del hombre y la mujer. Y aquí es claro, Neil, porque no tiene otra interpretación. Dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos. Plural. Adán. Ellos plural. Ellos. Claro. Varón y hembra los creó. O sea que es una humanidad, los creó, es una humanidad de varones y de hembras. Sí, bien, esto nos va dejando más claro, ¿no? Al público, a la gente, a las personas que están escuchando, de que es ellos, ojo, no es a uno solo como nos los habían que Adán era un hombre. Enseñado. Exacto, Adán era un hombre. El primer hombre. Y vemos y estamos descubriendo aquí que son ellos, es decir, él y ella, toda una humanidad. Sí, toda una humanidad, que su nombre, dice, y llamó el nombre de ellos a Adán. Es decir, que la codificación, podemos llamar así, interpretando también que estamos leyendo el libro del Génesis. El Génesis no solamente podemos ver como el principio, sino Génesis viene también de genética, Génesis, gen. Entonces entendemos que Adán es la codificación genética original a partir de un Dios creador universal para el hombre terrestre. Y cuando hablo del hombre me refiero a él y ella. Adán, codificación genética de la humanidad primera, ¿no? Te diría que era la humanidad perfecta, por ejemplo, porque lo que vemos hoy como nosotros, o sea, lo que yo hoy palpo como lo que soy hoy, totalmente distorsionado okay, a la imagen real, ¿no? Entonces entendamos algo. ¿Quién es Eva, que sale de la costilla genética? ¿Verdad? Si Adán es una humanidad, entonces ¿qué es Eva? Vamos a entender acá. El Génesis 2:21, ustedes pueden tomar apuntes o deberían tomar apuntes, estimado oyente, para que después haga su comprobación. Que el Génesis 2:21 nos dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Aquí este Dios invasor, este Dios impostor, llamémoslo de pronto en los términos sumerios, Anunnaki, claro. Vamos a decirlo así, no siendo de pronto un Anunnaki, sino parte de esos dioses caídos. De la cantidad de dioses que cayeron, de acuerdo con Apocalipsis 12, ¿no? De la cantidad de dioses caídos. Y de otros textos, recuerda que hay otros textos que hablan de la visita de ellos. Claro. Así que este Dios caído, o este falso Dios caído, hizo caer al hombre en un sueño, a la humanidad Adán, dice, al Adán lo hizo caer en un sueño profundo. Este Dios impostor sumergió a esta humanidad de él y ellas en un sueño profundo, y mientras esta humanidad dormía, sustrajo una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Aquí está la acción que este Dios realiza. Aquí es donde está la manipulación. Aquí es donde está la clave, ¿no? Porque Neil, cuando hablamos de hizo caer, cuando él dice que hizo caer sueño profundo, tendríamos entonces que entrar a describir ¿qué es el sueño? Claro, ¿qué es ese sueño profundo? Porque tampoco... Como una especie de anestesia. Exacto, no vamos a quedar allá. ¿Cómo sería? Ay, ¿será que le dio un biberón? Como dice nuestro amigo Johnny Romero, le metió un chupo. le dio un chupo al ser humano y listo, y se durmió. Vamos a darnos cuenta, Javier, en el transcurso de la emisión, ¿qué podemos interpretar a esta acción que realizó este Dios invasor? Claro. Que se refiere aquí en el Génesis 2:21 como sueño profundo. Y después que hace el sueño profundo, saca una de sus costillas y cierra la carne en su lugar. Entendamos bien que cuando hablamos de costillas, esto es un símbolo. Y como es el tiempo de la interpretación, utilizando un don de inteligencia que tenemos como seres humanos, gracias al avance espiritual que hemos venido teniendo como humanidad, podemos decir que costillas es una de las hélices, escúchese bien, del genoma humano. Genoma humano, claro. Una de las hélices del ADN. Ojo lo que estoy diciendo. Recuerden que Adán es la codificación genética
de la humanidad creada por el Dios verdadero, el Dios universal. Y es precisamente pues lo que los científicos hoy utilizan y manipulan como la clonación. Hoy día lo podemos ver muy claro allí. Ya se hace una Ellos manipulación. hablan de una cantidad de costillas que tiene la parte genética del ser humano, y de allí porque se habla aquí en la Biblia de costillas. Y mira, o sea, no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Con los Lo que términos pasa que es que- utilizan hoy en la parte científica. A ver, solamente quedamos en la costilla como la parte física de Sí, como que tenía algún hombre llamado Adán, ¿no? Claro. Aquí vamos más allá, estamos descubriendo, recuerden que es la esencia de este programa. Y mientras el hombre dormía, sustrajo y sale Eva. Es decir, que Eva es el resultado de la manipulación genética de la primera humanidad. Repito, Eva es el resultado de la manipulación genética a la primera humanidad, Adán, ADAN. Y si sustrae su genética, su tercera costilla genética, ADAN, ¿cuál de esas letras en símbolos deberíamos sacar? ADAN. Si ahí dice que la tercera costilla, ¿no? La costilla, saquemos la tercera, ADAN. Hoy Eva, que nace de esa manipulación, contiene la cadena genética ADN. Simplemente. Simplemente. Y mira, se sustrajo la cadena de inmortalidad A. mira que acá el concepto que encuentro de lo que es manipulación genética habla que es una transferencia de ADN de un organismo a otro. Es decir, se sustrajo una parte de ese ADN y se colocó acá. Se sustrajo del Adán solo ADN y se transfirió a Eva. Estamos hablando de grandes laboratorios genéticos. Sí, eso son grandes laboratorios. Sabemos todos que manejan una tecnología muy avanzada, que muy a pesar de que aunque a nosotros se nos haga muy difícil, recordemos que hace 20 años no conocíamos lo que era un CD, lo que hoy conocemos como CD. Un disco Hoy, compacto. Sí, hoy para cualquiera en la calle tú le dices, mira, me conseguí un CD o un CD, un disco compacto de esto, y te dicen, tú todavía estás en el CD. Ya hoy es tanta la tecnología que ya pasamos a formas de comunicación mucho más avanzadas, formas de expresión más avanzadas. Y mira cómo en este tiempo ya lo había, ya habían esos grandes laboratorios, y por eso a nosotros no se nos debe ser muy extraño, porque sabemos que primero la tecnología es probada en los grandes ejércitos, en los ejércitos de los países, porque ellos son los que manejan los grandes presupuestos para las guerras. Bien, entonces entendemos en esta parte que estamos manejando que después de la manipulación del ADN humano original, se deriva Eva. ¿Quién es Eva entonces? Es el resultado de la humanidad después de la manipulación. Eva es el hombre que nace del resultado del sueño profundo de los falsos dioses. En otro sentido, Eva es la humanidad actual. Ella, la humanidad actual, Eva, que tiene que volver a recuperar su genética original, Adán, ADAN. Esta acción de recuperar la genética original es lo que podemos llamar regeneración. Cuando hablamos de regenerarnos, es volver a una genética original de perfección como hombres que fuimos creados con esta codificación. Ahora bien, el Génesis 2.16, Javier, lo tienes allá, nos habla más profundamente de la manipulación. Génesis 2:16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque ciertamente morirás. ¿Quién mandó este edicto, no? Dice al aquí, hombre. Jehová Dios. Al hombre. Jehová Dios le dijo al hombre que de todos los árboles del huerto podrían comer, mas del huerto del bien y del mal no podrían comer. Arrasa con todo, pero con esto Claro, no te entonces metas. allí nos está hablando de que existe una prohibición. Ya hay una prohibición ahí, ¿no? Hay una prohibición a esta parte, ¿no? A esta parte. Y efectivamente el hombre a las prohibiciones reacciona de forma diferente a la que tú quieres que impulsiva, reaccione. ¿no? Claro. Génesis 6.3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Miren el resultado de la manipulación en principio. Cortó la cápsula de tiempo y espacio de la humanidad Adán. Recuerden, y dijo Jehová, Génesis 6.3,
no contenderá mi espíritu con el hombre. Esto no lo dice Dios, ojo, esto lo dice el impostor o el símbolo de los dioses caídos, de los dioses extraterrenos que se hicieron pasar por Dios. O el jefe de los Anunnaki, como lo quieran. Como lo querramos interpretar. La idea es entender que esto lo hace una invasión. Igual es caído como lo dice Apocalipsis 12, ¿no? Y Correcto. tal como también lo menciona Isaías. Así es. ¿Cómo has caído del cielo? ¿Cómo has caído del cielo, Claro. oh lucero, hijo de la mañana? Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, miren dónde hace la manipulación genética, en la carne. ¿Sí? Nosotros estamos compuestos, como ya lo hemos venido manejando en el programa, por cuerpo, espíritu y alma. Sin embargo, oyentes, recuerden que la manipulación de esta fuerza oscura solamente es en la parte física de la humanidad, en la carne, como dice aquí, mas serán sus días 120 años. Tenemos registros de que los primeros humanos que tenían esta codificación original, Adán, tenían una larga vida, ¿no? Llamémosle, según algunos textos bíblicos, por ejemplo, Matusalén llegó a vivir 970 años, no, Adán llegó a vivir 970 años, Matusalén también por ahí cerca. Por ahí dice, más viejo que Matusalén. Ahí está ese refrán, ¿no? El famoso refrán, ¿no? Entonces, después de la manipulación genética en la que sumergen estos dioses caídos, a la humanidad Adán se recorta de 1000 años a 120 años de vida. 120 años de vida aproximadamente, un 87% de lo que realmente vive el hombre, o lo que vivía esta humanidad. Solo un 87%. Bueno, redujeron de un 87%. O sea que quedamos de 1000 a 120 años. ¿Y sabes para qué era esta estrategia de manipulación? Sí, ese tema lo habíamos tratado también en algunas ocasiones, ¿no? Claro. Tiene que ver mucho con esto del aprendizaje del hombre. O sea que en menos tiempo el hombre va a tener menos oportunidades de darse cuenta de toda la manipulación. Claro. Habría que recortar. Si entre más vivas, pues tendrías más experiencia. Dice, pues, para crecer y aprender. Mira que de hecho, pues lo tenemos muy claro cuando... ¿por qué se dice que piden, por ejemplo, empleo, tal? Necesitamos ingeniero industrial con experiencia. No buscan, por ejemplo, no dicen ingeniero industrial sin experiencia. Y si lo contratan, pues... Para no pagarle mucho. Es para no pagarle mucho y para que se deje manipular por algunas cosas que le coloquen. Así entonces, el hombre, a partir del sueño profundo en que fue sometido por las fuerzas invasoras, cambia su cadena genética o le cambian su cadena genética y ya sus días son 120 años. Y aquí aparece el versículo que leyó nuestro compañero Javier, cuando el impostor, Jehová Dios, se dedica y le prohíbe al hombre de probar del árbol de la ciencia, ojo, de la ciencia del bien y el mal. Es decir, que no le dejó la posibilidad de que el hombre tuviese el conocimiento para poder discernir. Y yo siento que este sueño profundo todavía se mantiene. ¿Por qué? Si en aquel momento, hace miles de años, el resultado de la manipulación fue de 1000 a 120 años, hoy la expectativa de vida de un ser humano común y corriente no excede los 80 años. 80 como máximo. 80 años. Es decir, que la cadena genética del hombre, además de lo que sucedió ya, sigue siendo manipulada. Es decir, con la alimentación, ¿verdad? Con todo el estrés que puede producir y las emociones que puede producir el sistema en que vivimos, el poder económico, ¿sí? Los orgullos, todo esto que se desprende de la política, toda esta forma de vida, las cargas económicas, hace que el hombre viva en un sueño profundo y mientras está durmiendo, como dice el mismo versículo, su genética original la va perdiendo. Entonces ya estamos su tiempo de vida lo va cortando. Estamos descubriendo cuánto significado tiene esa parte del versículo que habla del sueño profundo. Anteriormente, pues, veíamos como sueño profundo, pues me dormí y listo, entonces manipularon. Pero vemos que ese sueño profundo donde estaba sumido la humanidad, Adán, donde está sumido, es toda la parte esta de los 4 poderes y los 5 poderes, ¿no? Que denuncia inclusive el profeta Daniel en el capítulo 7, en su capítulo 7, ¿no? Su capítulo 2, versículo 2, versículo 7, donde habla de la gran estatua del rey Nabucodonosor, donde pues él describe
que estos poderes, esta gran estatua significa los grandes poderes que manipulan en este momento el mundo. Entonces, esa manipulación está allí. Claro. Es importante, estimado oyente, que usted tenga claro que esa manipulación no ocurrió solamente hace miles de años. La manipulación continúa. Cuando usted ve las noticias, cuando usted ve ciertas situaciones diarias, se va a dar cuenta que la manipulación todavía persiste. Continúa y a diario la perfecciona. Y ya sabe usted quién la hace. Cuando usted determine y se dé cuenta que hay una manipulación, usted a partir de cierta investigación ya puede concluir de que es parte de los dioses extraterrenos, que detrás de estos poderes hay un poder oculto que nunca se presenta a nuestras caras, que sigue robando la inmortalidad del ser humano. Porque recuerden que la cadena genética ADA, esa tercera costilla ADA, fue la que se sustrajo el código para encontrar esa inmortalidad. Y mira cómo se utilizan los medios de comunicaciones precisamente para manipular al hombre, ¿no? Para hacer que éste caiga en un sueño profundo, todavía más profundo. Es decir, donde el hombre prácticamente se va cayendo como en un vaho, ¿no? Va cayendo en un abismo donde no hay donde agarrarse. Donde no hay salida. Y precisamente le lanzan una cuerda y la cuerda que le lanzan se la cortan. Claro, cuando ya estás, tú crees que estás, uy, bien, aquí estoy bien agarrado. Mentira, te la sueltan. Por para supuesto. Que sigas cayendo. Entonces recuerden, oyentes, que esta falsa interpretación de la deidad, como lo representa en el documento bíblico, exactamente en el Antiguo Testamento, Jehová como el símbolo de los dioses caídos, ¿no? Impide que el hombre pruebe del árbol del conocimiento. Mira, Neil, y ahora que hablas del árbol del conocimiento, hay algo aquí que anotar, ¿no? Esa prohibición da a entender una especie de temor. Algo tenía ese árbol. Sí, una especie de temor de ese Dios con respecto a que el Adán, en ese momento, comiese del bien y del mal. Claro. Algo temía él y eso lo vamos a descubrir. Es decir, darse cuenta que existe una fuerza positiva, un origen perfecto, el bien, claro, y que se enterara el ser humano que existe una desviación. Una desviación, claro. Y si el hombre no se da cuenta, y esta parte, Javier, hay que hacer mucho énfasis en nuestros oyentes y en toda la parte que nosotros podamos expresar esto. Si nosotros como humanidad no distinguimos una fuerza que manipula y cómo manipulado, nosotros no vamos a poder defendernos y no vamos a poder reclamar la inmortalidad. Es decir, vamos a estar siempre viviendo en un proceso de muerte, más serán sus días 120 años, ya va por menos. Ya va en menos. Entonces, como lo que nosotros queremos es una vida, nosotros cuando estamos, la gente que va a la iglesia piensa en una vida abundante, ¿no? Sí, claro. Cuando va por otro lado, cuando se mete el poder económico es para estar bien. O sea, realmente lo que el ser humano... Lo que se busca es eso, ¿no? Estar bien. En su corazón lo que busca, muy a pesar de que entre a la iglesia, muy a pesar de que esté enrolado en la parte económica, en la parte militar, el ser humano dentro de sí está buscando lo que llamamos la famosa salvación, o sea, estar bien, lo que tú dices. Pero desafortunadamente lo busca donde no es. Exacto. Entonces, después, leyendo el documento bíblico, recuerden que esto que está en el documento bíblico como registro de la manipulación no solo está allí. Ya nos decía nuestro invitado hace 15 días desde Brasil que usted lo puede encontrar en las tablas sumerias, en el Mahabharata. Sí, en muchos textos antiguos se hablan de la venida de estos dioses y cómo manipularon. Popol Vuh. El Popol Vuh. Hay una tradición en el Popol Vuh que habla del Dios creador y del Dios formador. Claro. Entonces ahí se ve la dualidad, ¿no? Aquí en nuestros pueblos y nuestras etnias aborígenes, Bochica, Viracocha, también hay una cantidad de escritos que hablan de esa llegada de seres de otros planetas. Ahí habla, porque precisamente ellos vinieron con una gran sabiduría diferente a la que tenía el hombre de ese momento. Bien, entonces el Génesis 3:4-5, apunta, estimado oyente, Génesis 3:4-5, nos dice o nos narra un evento que deberíamos como invitarnos a ver qué era lo que significaba o lo que significa. Dice así: entonces la serpiente dijo: no moriréis, después del mandato del falso Dios en no comer el fruto o el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ella dice, no moriréis, sino que sabe ese Dios
que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire entonces, Javier y oyentes, ¿qué se determina aquí? ¿Quién es el que tiene el temor de que el hombre pruebe de ese fruto o de ese árbol? El falso Dios. Sí, claro, siempre está ahí soltando su impedimento, su prohibición. Claro. Luego dice que la pregunta es, ¿quién es el que invita o la que invita a que el hombre pruebe del fruto del bien y del mal? Acá nos dicen que una serpiente. Sí, la Biblia dice que es una serpiente, y cuando decimos que es una serpiente, la Iglesia siempre nos ha dicho que este símbolo que representa como el ser que le dio a comer del conocimiento del bien y el mal al hombre, era malo, ¿no? Sí, era el demonio, era Satanás, eso. Eso, entonces usted puede también tener como recurso, estimado oyente, el libro secreto de Juan, y allí en el libro secreto de Juan, el Salvador le dice a Juan que no es como dice el Génesis de Moisés, que fue la serpiente quien le dio a probar al hombre del fruto del árbol o del árbol del bien y el mal, fue el mismo o un mismo mensajero del Dios universal. Así lo corrige, digámoslo así, el libro secreto de Juan, un libro apócrifo o escondido o desechado por la Iglesia Católica, por el canon católico. Entonces, esta deidad o este ser le dice al hombre, no, coman. ¿Cómo así? Coman. ¿Quién les dijo eso? El falso Dios. ¿Y a quién se lo dieron? ¿A quién le dieron a probar? A Eva. A Eva. Eva, recuerden, Claro. Eva. Eva, la humanidad manipulada. Es decir, que quien necesita probar del fruto del conocimiento y el bien y el mal es el hombre que está manipulado. Claro, ahí está Eso claro. está claro. Si usted vive en medio de una manipulación, de un juego tonto, ¿usted qué es lo que más necesita? ¿Acaso no es saber la verdad? Claro. ¿Acaso no es saber el bien y saber el mal? Y es precisamente que nosotros aquí incentivamos a nuestros oyentes a que investiguen. Por eso. Es decir, Ney, que si yo le estoy diciendo esto y aquí le estamos planteando esta situación, mi hermano, investíguelo Busque. y póngalo en práctica. A ver. Como nos enseñó nuestro compañero Johnny Romero. Johnny Romero, aquel claro. que busca incansablemente la verdad será castigado con el hecho de encontrarla. De encontrar la verdad. Encontrarla, O sea, sí. será castigado con el hecho de encontrar la verdad. Encontrarla. O sea, tiene una connotación muy profunda. Muy profunda. Entonces, aquí nos dice que el manipulador no quería que el hombre probara el conocimiento, obviamente para mantenerlo manipulado. Pero llega un mensajero o un símbolo de la deidad universal y le dice, coma y despierte. Está como de ir. ¿Cómo se sintieron después que probaron? Pues, ¿Qué dice el símbolo bíblico? aquí dice que entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No, ¿qué sintieron ellos cuando probaron de ese fruto? Se sintieron desnudos. ¿Desnudos? ¿Desnudos de qué? De un conocimiento. No, de un conocimiento. De lo que no sabían. De lo que no sabían. ¿Sí ve? ¿Qué es lo que puede estar sintiendo algunos de nuestros oyentes, de pronto algunos, Claro, algunos. al sentir la información y se ¿Cómo siente, así? ¿cómo así? No, señor. Esa es la desnudez. O sea, Claro. no tenía ese saber, ¿cómo así? Entonces aquí hay espacio para la duda. Y la duda Necesaria. y la duda genera un espacio de investigación. Ah, pero si la acompañas de investigación. Claro. Porque si la duda, Queda ahí. nomás para rechazarte sirve, Y queda un blanco, un vacío ahí, definitivamente. no sirvió de sirve nada. para nada. Profesor, O sea, porque la duda es una herramienta que utiliza la razón. la razón. Entonces queda como eso, como una duda, y ahí queda guardada como un vacío. Ven acá, ¿tú por qué me dices esto? Por eso le estamos dando los versículos. Mira, y precisamente por eso ayer, en la entrevista que hacíamos a la doctora Claudia Jiménez. mira, eso es una desnudez que teníamos. Sí, cuando ella comienza a decir las cosas, uno queda como... Yo quedo, "Oye, ¿cómo así? De verdad que es que entonces, estoy como yo haciendo llevo esto". toda la carga de la casa, el dolor lo tengo aquí. Eso no es sencillo. O sea, le damos una connotación, a veces parece que no, pero ese es un conocimiento del cual estamos desnudos. Y Claro. si estamos desnudos, ¿qué sucede? Tiene la vergüenza. Ah, Se siente vergüenza. claro, se siente una contra ti mismo. Inclusive tú dices, uy, ¿cómo así? Claro, pero entonces fíjate que no es quedarse en Entonces, esa queja. mira que lo hacemos práctico, ¿no? Entonces, esta fuerza manipuladora, extraterrena manipuladora, representada en el documento bíblico en el Antiguo Testamento como Jehová, pero que no es el único nombre que tiene, sino que ya existen muchos que en la historia no nos muestran, generó un plan B después que el hombre probó el fruto.
¿Cuál fue el plan B? Bueno, dice, sino que sabe Dios Ajá. que el día que comáis de él, del fruto, del conocimiento, serán abiertos vuestros ojos. O sea, quien dice eso es el falso Dios, perdón, sino que sabe el Dios falso que el día... Claro, que el día que comáis de él, del fruto, del conocimiento, serán abiertos, ¿quiénes? Vuestros ojos, y podrás ver. Y seréis como Dios. Como Dios. Y ustedes recuerdan, estimados oyentes, que Jesús llegó devolviéndole la vista a aquellos que no podían ver. Y también dijo Jesús, ¿no? En una de sus intervenciones, dijo, ¿no sabéis que vosotros dioses sois? Dioses sois. No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Pero no lo sabéis. Entonces, hay un caso bien particular en este versículo. Cuando el hombre prueba de esto, dice, se abren sus ojos y comienza a recuperar su origen. Oye, acá, como hijo del Creador. Mira, puede sonar jocoso y todo lo que tú quieras, pero mira cómo yo no había caído en cuenta de esto. Y mira, serán abiertos vuestros ojos. Cuando yo te digo, te doy una información, Neil, que a ti te impacta, como a veces las que trae, por ejemplo, Johnny Romero. Oye, ¿sabías tú que el alcalde de Char no es el mejor del país, como lo dice la prensa? ¿Tú cómo haces? ¿Cuál es la expresión? Ya. Abre los ojos. O sea. ¿Cómo así? Y entonces aquí dice, serán abiertos vuestros ojos. O sea, mira cómo se hace práctico el conocimiento y vivencial, ¿no? Claro, como interpretando el símbolo. Como que esto no se quede en cuento chino. Y recuerden los oyentes, tengan muy en cuenta lo que vamos a decir ahora. Cuando estamos tocando el documento bíblico, no significa que esto tenga una inclinación religiosa. Escúchese bien esto. Sí, para nada. Eso es válido aclararlo, ¿no? Siempre hay que aclararlo, porque se tiene desafortunadamente el concepto de que cuando se menciona un versículo bíblico tú tienes que ver algo con religiones. No, somos investigadores. Mira, y es lo que normalmente, en general, normalmente que cuando toco estos temas con amigos, inmediatamente me llevan, oye, ¿de qué religión eres tú? Mira cómo está hundido el planeta en este mundo, en el sueño profundo. Ese fue el trabajo muy bien hecho por la parte de las religiones. ¿Sí ve? Absorberse o robarse documentos que no tienen nada que ver con religión. Entonces aquí también descubrimos que cuando Andrés, el de Brasil... Nuestro compañero Andrés de Brasil. Sí, hablaba que las religiones eran mentirosas. ¿Qué más nos queda? Ahí, ¿qué más nos queda? Cuando él hablaba que las religiones eran mentirosas, era precisamente esto, porque cuando tú hablas de esta verdad, la gente dice, oye, tú eres de alguna religión, o sea que el trabajo estuvo bien hecho. Vean, y con mucho respeto, como dijo también Andrés en ese día. Claro. Pero las religiones ya han mostrado su cara. Y no es una cara muy bonita, ¿no? No, muy buena, y definitivamente ellas ya cumplieron el trabajo que vinieron a hacer. Ya no tienen Lo siento mucho, pero bueno. Se les acabó su contrato. Toca. ¿Cuál fue el plan B de esta organización extraterrena que se hizo pasar por Dios después de la manipulación y que le impidió al hombre? Pero el hombre probó, la humanidad probó. Fueron abiertos sus ojos. ¿Y qué intentó hacer? Génesis 3:22. Entonces el plan B consistía, dice, y dijo Jehová Dios. Recuerden, este Jehová Dios es el falso Dios. El falso, sí. El manipulador. He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue, o sea, el hombre, su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Espectacular. Tremendo esto, ¿no? Espectacular este versículo cuando uno llega a comprenderlo. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cuál fue el mandato de esta fuerza invasora, manipuladora? Dice que el hombre es ahora como uno de nosotros. Esa es una condición que ya había adquirido por haber comido del bien y el mal. Sí. Ahora viene la prohibición. Ojo, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Vea, primero prohibió un árbol. Estimado oyente, sepa usted que no era un árbol, sino dos árboles en el paraíso. No era un árbol de almendra ni de mango. Realmente era como un símbolo, ¿no? Un símbolo que quería representar algo y que hoy tenemos que interpretar. Claro. Pero no solamente era el árbol del conocimiento del bien y el mal, sino que hay otro árbol que es el árbol de la vida. Y cuando se come del árbol de la vida, se come y se vive para siempre.
Y no quiero hablar de vida para siempre, como que nunca vamos a desencarnar, ¿no? Claro. Sino que la vida que comenzamos a desarrollar es una vida real, no sujeta a la carne como fue el momento de la manipulación. El árbol del conocimiento nos lleva directamente al árbol de la vida. Si usted prueba del conocimiento, si usted investiga, si usted logra abrir sus ojos, usted va a tener una vida diferente, una vida que estará lejana a la manipulación, Entonces, ¿qué hace esta fuerza oscura? Impide que el hombre tenga esa buena vida. Claro. Lo embota. Y lo sumerge en ese vaho donde todo lo que donde se genera es mentira. Y precisamente esto está muy relacionado con el periodo de vida de 1000 años a 120 años. Hoy escasamente 80. O sea que, mira esto, Javier. Cuando hablamos de que se perdió una costilla genética en la manipulación de estos dioses Anunnaki, extraterrenos, como usted que oyente más le convenga llamarle, cuando nosotros perdimos esto y probamos del fruto del conocimiento, del bien y el mal, comenzamos a recuperar esa vida, esa costilla genética. Se comienza a hacer un proceso de regeneración genética en el hombre, y esto no es virtual. No es virtual, claro. Porque ¿qué es lo primero que comienza a cambiar y a transformarse en el hombre cuando comienza a darse cuenta de la manipulación? ¿No es acaso su pensamiento? Uh-huh. La forma en que usted ve el mundo es diferente, la forma en que lo percibe es diferente, la forma en que se desarrolla va a ser diferente. Y ya sabemos por investigaciones que la mente del hombre es transformadora del código genético. Mire, lo más hermoso de esto, Neil, de que si allí está escrito en esos libros donde la sabiduría eterna se fue plasmada por muchos hombres que han venido en este planeta, si allí dice que son 1000 años, yo pienso que hasta más, si son 1000 años, hoy ¿por qué nos sorprendemos cuando encontramos a una señora o a un señor ya viejito, todo así que ya no pueden ni con las piernas, 120 años, y decimos, caramba, llegaste a 120. Y entonces el viejito te responde, ojalá y tú llegues a 120. Entonces mira para nosotros, oh sorpresa, que esos 120 años, de verdad, en verdad, pues hoy día, viéndolo en la escala de 1000, es irrisorio. Entonces allí comenzamos a darle más claridad a nuestros oyentes, donde ese tiempo de vida es corto, y donde en este tiempo de vida el conocimiento que podemos adquirir con respecto a 1000 es totalmente diferente. Muy bien, después dice, el mismo Génesis 3, 22, 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Pero por otro lado entendemos que es Jesús quien en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, dice que el que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Al que venciere. Una condición. Entonces hay una condición de comenzar a caminar dentro del proceso del conocimiento, de todo un sistema externo, pero también de un conocimiento interno. Y en la medida en que nosotros logremos esto a través de un proceso de perseverancia, entonces vamos adquiriendo el tema de la inmortalidad, o mejor dicho, de la vida eterna. Bueno. Vamos a una pausita. Parece que tú estás bastante movido y no nos dejan ir a comerciales. Vamos a una pequeña pausa en Descubriendo y retornamos con el germen del error. Bueno, y continuamos aquí en Descubriendo con la certeza en la búsqueda de esa verdad. Verdad que no la vamos a encontrar si no comenzamos a abrir nuestros ojos. Saludos a todos los oyentes que están allí conectados en este momento a la Radio Cultural Planeta Conciencia. Los invitamos a que participen del chat allí en su computadora en la parte izquierda. Pueden hacer su comentario. Acá dice alguien, no coloca su nombre, dice, reportando sintonía. Compadre Neil, un abrazo para usted, su familia y los amigos que están a su lado. ¿Quién será? Bueno, no sabemos, pero debe ser un conocido.
por el acrónimo de compadre. 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 Bueno, compadre, también le mando un saludo. Por lo menos sabemos que es costeño. Por lo menos, ¿no? Puede ser. Así que entonces, hoy vamos a hablar, ya hablamos de la parte de la manipulación. Ahora entramos a ver ya cómo la manipulación se ve a nivel físico. Entonces, entendemos que, bueno, lastimosamente lo que somos hoy como humanidad no es lo que representaba o lo que éramos desde el principio. Ahora esta fuerza manipuladora genera un programa de error instaurado en toda la humanidad. Nosotros aquí le hemos llamado larva. ¿Por qué larva? Bueno, ¿qué concepto tenemos como de larva, Javier? ¿Qué piensas tú cuando escuchas este término? No sé, pues la larva cuando nosotros vemos un gusanito o algo así, una mariposa, pues antes de... un gusano, una larva, un gusano. Una larvita es como un gusanillo, un gusano. No, y tú lo ves que se mueve, se mueve así todo y se retuerce. Sí, se retuerce, y entonces coge para aquí, no tiene dónde acomodarse. Bien. Entonces, este símbolo, porque es un símbolo que utilizamos, es algo que ha sido instaurado en esta humanidad por miles de años. Es una unidad, escúchese bien, una unidad del programa de esta invasión. Es biológico, es decir, que hace parte de nuestro propio cuerpo. Él está compuesto, o este chip de la manipulación está compuesto de carbono y nanoproyectores de imágenes. Es una pequeña maquinita con que estos dioses caídos han suplantado desde hace miles de años a los seres humanos, al hombre original Adán. Vienen implantándolo, es decir, en un presente todavía, en todos los cerebros humanos. Este pequeño implante crece como un animal parásito, tiene forma de garrapata y afinca sus patas como una alimaña y se apodera lentamente del hipotálamo, la pituitaria y la pineal. Este implantecito, llamémoslo así, cambia los pensamientos del individuo hasta quitarle su propia esencia. Lo clona, le roba su identidad humana y lo suplanta por un ser humano lleno de errores y, bueno, cosas que vemos todos los días. Es decir, que hay una parte en nosotros, ojo, hay una parte que está dentro de nosotros que nos impulsa al error. ¿O no sucede? ¿O no te sucede, Javier? Sí, hay una parte que por mucho que yo quiera a veces, que le quiera hacer el bien, termino haciendo las cosas malas. Bueno, me acabas de acordar de una cita bíblica donde Pablo de Tarso, un hombre que no fue religioso, sino un investigador y un exponente, un expositor de conocimientos en la época de Jesús, impresionante. Un guerrero, ¿no? Un guerrero. El man teso, bravo. Muy inteligente el hombre. Él dijo en uno de sus libros, Romanos, el capítulo 7, versículo 15, lo siguiente. Y vamos a decir, lo compartes, Javier, con lo que te pasa a ti, y ustedes, oyentes, muy atentos. Okay. Porque lo que hago, dice Pablo, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Y si lo que no quiero es lo que hago, entonces apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, o el implante, señores. O sea, que ¿qué es lo que nos impulsa a hacer lo malo? O lo que no quiero hacer. Ese bendito... Un ejemplo, Javier. Un ejemplo. Ajá. No tomo más alcohol. Listo. No soy fumo. más bandido. Ya no fumo, ya. Ya no fumo. Ya no soy más orgulloso. Ya no me voy a comer ese chicharroncito. Algo así. Pero ¿qué pasa? Que tú estás así como en otra situación de vida y algo por dentro pero este es el último. El último. Pero nadie te va a ver. Yo creo que nadie se da cuenta de eso. Sí, pero si eso no es malo, oye. Además, si eso lo pusieron ahí, voy para disfrutarlo. Entonces, estimado oyente, usted está comprendiendo que eso que nos impulsa a la imperfección es el implante. Lo que Pablo de Tarso en el documento bíblico llama el pecado que mora en mí. Por eso dijimos al principio que el hombre era víctima. ¿Dónde está la manipulación? ¿Dónde está la manipulación que nos impulsa? En el cuerpo físico, en la materia. Claro. Entonces dice aquí, y yo sé que en mí, esto es, sigue diciendo el versículo, Ajá. en mi carne, ojo,
en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Ojo, allí Pablo es muy claro, Neil, ¿no? Es muy claro, y muy a pesar que no se vea a simple vista, es muy claro, y dice, muy a pesar de que, ojo, yo no quiero hacer el mal. Es decir, que el hombre por naturaleza no es malo. No. ¿Sí me entiendes? Para nada, ¿cierto? Para nada. Porque hay una esencia creadora Hay en una él. esencia. Claro, lo veíamos en el principio. Claro. Varón y hembra fue creado como un código Adán y no un código ADN. Entonces, el código ADN es el que tiene este problemita. Bueno, tenemos este problemita. Todos lo tenemos. Porque me incluyo ahí. O sea, cuando hablamos de la genética Claro. original, Adán, ADN, no siendo Adán un hombre, Claro, que no ya lo siendo un descubríamos empezando el programa, Exacto. sino esa codificación original, cuando se da la manipulación y resulta el ADN, cuando se extrae la tercera costilla, el ADAN, Adán, entonces ahí se instaura, en esa manipulación se instaura el programa o el germen del error en cada ser humano y que por generación se ha venido trasladando. Es decir, que cuando parimos a nuestros hijos, ya ellos llevan el germen del error. Es decir, que este germen suplanta lo que nosotros también llamamos la famosa voz interior. Claro, porque generalmente entra esa vocecita que te dice, hazlo. Pero esa misma vocecita llega y después te dice, viste, Te la ¿estás embarraste. viendo? Te la embarraste. Perdón. Viste, yo te lo dije. Ve, el hombre entra en una confusión ahí entre si lo hice bien o lo hice mal, o si lo debía hacer así o no lo debías hacer. Entonces, ¿qué sucede? En el hombre esa vocecita es suplantada, la voz interior real que viene del código A, el original, es suplantado en este caso Por la larvilla. La larvilla esta, Por el germen del error. el germen del error. Entonces sigue diciendo Pablo, así que queriendo yo hacer lo bueno, el bien, hallo en esta ley que el mal está en mí. ¿Sí? Porque según el hombre interior, que es lo que tú dices, la fuerza interior del Ahí hombre, está. me deleito en la ley del Dios creador. Claro. Pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en mi cuerpo hay otra ley. En lo físico. Una vaina es lo que yo quiero hacer en mi Exacto. espíritu y otra muy diferente a lo que el cuerpo me dice que haga. Sí. Uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si no quiero hacerlo. Sí, Sin embargo, me empuja. me empuja. Entonces, aquí es donde se entiende. Que se revela, entonces dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado. O el pecado suena como muy religioso, ¿no? Sí, a la ley del error. Del llamémoslo. error, claro. A la embarrada que cometemos. Que está, y miren donde dice, a la ley del pecado que está en mis miembros. Ojo, ahí en es mi claro. cuerpo. Es claro lo que explicaba hace un momento, ¿no? De que esta se instaura en el cuerpo físico. Es decir, que las sensaciones corporales han sido manipuladas. Claro. Por eso es que nuestros cuerpos hoy día piden sensaciones, piden emociones. Y nosotros nos hemos acostumbrado a dárselas. A dársela, claro. Como decimos normalmente en la calle, a darle los placeres que el cuerpo se merece. Definitivamente somos una ovejita como la ovejita que clonaron, la primera ovejita que clonaron. Entonces sepa usted, oyente, que esa condición es una condición de sueño profundo. No es más, ahí está. No es más. ¿Cómo salimos Claro. de la condición del sueño profundo? Usted tiene que abrir los ojos. Usted tiene que darse cuenta del mundo en que estamos viviendo. Mira, las recomendaciones están claras ahí en el Génesis, ¿no? Cuando le dice, la serpiente le dice que coma del fruto porque sabe Dios que si tú comeréis de él, serán abiertos vuestros Vuestros ojos. ojos. Entonces, ahí está, es claro, ¿no? Es claro. ¿Y qué es abrir nuestros ojos? Hombre, ya lo habíamos explicado. Pero recuerden que quien impide que se coma de ese árbol no es Dios. No, claro. Son los falsos dioses Son los invasores. falsos dioses. Los falsos Claro. dioses. Ya habíamos dicho que es pues el manipulador, Anunnaki, lo que tú quieras, que cayó aquí en la tierra, es quien impide esto, porque sencillamente, ojo, también aquí hay un eslabón que podemos enlazarlo con lo que comentaba nuestro amigo el brasilero. Estos dioses cuando llegaron aquí les gustaba mucho el oro y necesitaban el oro como combustible para sus naves. Ahí él lo decía muy claro y en las tablas sumerias lo relata. Y como ellos veían en el hombre un ser para manipularlo
y para que fuese hacerlo hombre de trabajo. esclavizado. O para que sirviera de culto, que Exacto. realmente es trabajar para un falso Trabajar Dios. para un falso Dios. Pues, Voy para el culto. Voy para el culto. Me Ahí está. jodieron. Entonces, ahí está. Mira, podemos conectar este pedazo que estamos hablando, esta parte, con lo que nos decía Muy allá bien. de los Entonces, ¿dónde se encuentra esa manipulación? No, terminemos con la revelación que Pablo dice. Pablo, claro. Entonces dice, pero veo que otra ley hay en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo. Miserable de mí. O como dice uno aquí, estoy fregado. Ni él se salvó. Sí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es lo que tú te preguntas, bueno, ¿y cómo hago yo para corregir todo Ahora, esto? claro, sí. Entonces dice, gracias doy a Dios por Jesús Cristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley del Creador, más con la carne la ley del pecado. Entonces, ¿dónde está la fuerza para que nosotros logremos comenzar a morir al error? Implantado en la manipulación. Como dice aquí, y no es algo religioso, aquí está en un símbolo que hay que interpretar, ¿no? Dice, por la gracia de Dios, por Jesús Cristo, Señor nuestro. En otros términos, yo lo podría interpretar así. ¿Cómo nosotros comenzamos a controlar la manipulación que está en nuestros cuerpos? Con un reconocimiento de toda la fuerza interior que tiene el hombre, Claro. que en otros términos se llama el espíritu. Es decir, que la fuerza o la memoria o el conocimiento que está guardado en nosotros como espíritu es lo que tenemos que poner en acción por encima de la carne. Voy a poner un ejemplo. Cuando un hombre comienza a detectar lo que lo detiene, esa virtud, esa conciencia que desarrolla por darse cuenta, ese es su espíritu. Es decir, Ahí lo está forjando. es la inteligencia que está en él la que lo pone por encima de los deseos engañosos de su larvilla. Claro. Sí, un ejemplo claro estuvo en Siddhartha Gautama, ¿recuerdas? Este gran... El Buda. El famoso Buda, ¿no? Que conocemos como... Pero no el que conocemos, el gordito no el ese. gordito, no el negrito gordito. Sí, que le frota la barriga a uno. Y mira cómo este hombre reconoció en su interior, porque él se dio cuenta del gran poder que tenía. Y mira, en uno de los relatos que hay un libro, ¿no? Donde habla de que, le preguntan a él, bueno, y si, o sea, hay una forma de no ser esclavizado. Lo llevo, algo bastante extremo. Sin embargo, hay una forma de no ser esclavizado. Y también lo lanzaba Pablo en alguno de sus comentarios. Y era que si tú, por ejemplo, o Jesús también, si alguno de tus miembros te es de pecado, te hace de pecado, córtatelo. Él en una de sus enseñanzas, Siddhartha Gautama decía, si no hay de qué comer, ayunamos. ¿O acaso el ayuno es malo? O sea, no que sea malo. ¿O acaso el ayuno es detrimento del cuerpo físico? Y nos damos cuenta de que cuando él hacía, inclusive los orientales practican mucho esta parte del ayuno, que es algo que nosotros todavía no hemos podido comenzar a entender. Sí, lo que es el verdadero ayuno. No el dejar de comer simplemente. Exacto, y él decía, si te hacen esclavizar por un plato de comida, ¿por qué no ayunas? Claro, entonces entendamos, oyentes, que hay una manipulación en nuestros cuerpos que nos llevan al error. ¿Dónde fue implantado esto? Bueno, en un programa genético inteligente, entre comillas, llamado Edén. ¿Dónde posicionaron esto? En el hipotálamo, cerca del hipotálamo y la pituitaria. No diría que es inteligente, es astuto. Astuto, correcto. Entonces, en la hipotálamo y pituitaria se encuentran muchas de las funciones que gobiernan nuestros cuerpos a través de las sustancias que segregan, y este germen del error toma posesión de alguna manera de las funciones básicas o más básicas del ser humano. Y esto se ve claro cuando, por ejemplo, tenemos instintos o bajos instintos, como decimos de otra manera. Instintos caníbales. Por decirlo así. Instintos, diría, animales, ¿no? Animales, porque cuando yo grito a una persona, es un instinto animal. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Cuál sería la recomendación definitiva o qué hay que hacer? Porque ya hemos planteado una problemática, hemos sustentado la problemática en varios libros, documentos. Ahora, ¿qué puede hacer el hombre? Bueno, allí yo citaba el versículo donde la serpiente
le hablaba, ¿no? Le hablaba a Eva, donde le decía que mira, abre los ojos y come del conocimiento del bien y del mal. Es decir, nosotros... Pero no era la serpiente, ojo. No, claro. Ojo, en la manipulación colocaron serpiente. Exacto, claro. Entonces, es preciso decir que el hombre en este momento debe aprovechar esta situación que se está generando a nivel de lo que es el nuevo amanecer, el nuevo despertar, esta nueva condición que debe tomar el hombre cuando el planeta pasa al amanecer galáctico. Bien, ese es el punto. Ya, ese es el punto. Allí es donde nosotros tenemos que centrarnos. No podemos desviarnos a que, que yo voy a ser más bueno hoy de aquí en adelante, sí. O sea, eso no lo hace práctico. Eso no funciona. No funciona porque de lo contrario caemos en el germen de error que está en las iglesias, que está el político, en el que está la asociación, en el que está la fundación, en todo eso. Entonces, caemos en el mismo germen de error. Nosotros tenemos que comenzar a hacer las cosas nuevas. Tener conocimiento de la verdad. Primero, tener conocimiento, buscar el conocimiento. Claro. Es decir, tener conocimiento de causa. Usted, estimado oyente, usted tiene que buscar... Pues si usted quiere y desea, porque esto es una elección definitivamente, y estamos hablando de aquellas personas que están conectadas que inmediatamente se identifican, digámoslo así, con una forma, una visión que estamos presentando. Usted primero tiene que buscar el conocimiento de la causa, o sea, qué es lo que está generando todo lo que usted ve alrededor. Claro. Esto está hablando de un tipo de hombre, ¿sí? Está hablando de un tipo de hombre que no se queda contento con lo que ve de primero. Ya es una característica del buscador. Eso, entonces, siempre ir más allá. La gente, la masa, las personas comunes y corrientes siempre se quedan con lo primero se les dice. Usted tiene que ir más allá. Claro. El buscador se caracteriza porque se pregunta, se hace cuestionamientos. El programa que hacemos también, que se llama Planeta Conciencia, habla que es dirigido a aquellas personas que se cuestionan. Y que analizan. Y que analizan. Entonces, que la búsqueda es sana dentro de sí mismo también, porque es una condición también que tenemos que tener clara. O sea, voy a ir a buscar a otras tierras lo que yo tengo en mi propia tierra. Y cuando hablo de tierra es mi propio cuerpo, allí dentro de mí, dentro de mí hay una gran sabiduría que no he sabido explotar por la sencilla razón de que estoy pendiente a lo que hace el otro, estoy pendiente al qué me van a dar, estoy pendiente a quién me soluciona la situación. Bien. Entonces también tengan en cuenta, estimados oyentes, que estamos viviendo un tiempo de transformación, estamos viviendo un tiempo especial. Como un nuevo despertar. Un tiempo que, llamémoslo en estos términos, que toda la fuerza universal ha conjugado para que nosotros hoy comencemos a despertar. El condicionamiento o la virtud que tienen algunos hombres en la búsqueda hoy es el resultado también de estos movimientos cósmicos. Recuerden lo que pasó en 1999 como la aparición de la gran cruz cósmica en nuestro sistema planetario, en nuestro sistema solar. Alineación de todos los planetas, ¿no?, de este universo. Esto que se habla del 2012 no es fin del mundo, sino simplemente un tipo de energía que estamos recibiendo que impulsa a nuestros espíritus a pensar más claro, a pensar diferente, pero también impulsa a aquellas personas que no tienen este nivel de conciencia a seguir en el error. Neil, precisamente ahora que hablas de ese rayo de conciencia que está llegando a nuestro planeta, hoy hablaba con un amigo y le decía, pero bueno, nunca hemos visto la ayuda de lo que nosotros consideramos que nos creó, el Padre de las luces, ¿no?, el Padre eterno de todas las luces. Lo que consideramos que creó todo esto, nunca hemos visto la ayuda. Nunca la hemos visto, ¿no? Pero es precisamente por el programa de desviación que nos implantaron. Entonces, hoy día, usted oyente, y nosotros que sabemos que hay un plan, hay un programa implantado en nosotros y que ya lo conocemos, pienso que se hace más fácil comenzar a entender cuál es esa ayuda que viene de los... Ahora, este no es con bañitos, este no es con rezos, esto no es con 10, ni con 50 oraciones, ni con oraciones, 20 Padres Nuestros. No, esto es con conocimiento de causa. Y arrodíllese. No, esto es con conocimiento de causa, claro. Aplicación del conocimiento que vaya encontrando y usted mismo va transformándose. Y Neil, hacerse la pregunta del buscador: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Sencillo. Busque las respuestas a esas preguntas. O voy a otro punto, Javier. Ajá. Desde el momento, escúchame bien esto, Javier, y bien. Ajá. Desde el momento en que el ser humano
cualquier ser humano comienza en su pensamiento a generar estas preguntas, y no solamente a generarlas, sino comenzar un proceso para darle respuesta, a resolver. Ya ahí empezó un proceso de transformación. Ahí está, mira, Ya el germen del error comienza a morir. Exacto. Y tú comienzas a ser un nuevo hombre. Esta manipulación comienza a ceder. Entonces tú comienzas a regenerarte, a volver a tu genética original. Comienzas a descubrir ese poderío que está dentro de ti. Pero no desde el punto místico y religioso, no, desde un punto real, claro y contundente, que puedes trasladarlo a tu vida cotidiana. Y plasmado en hechos reales, plasmado en actividades que tú hagas de tu vida diaria y donde tú mismo te puedes dar cuenta cuánto has cambiado. Y tú colocas en un parangón, en una tabla, o haces una línea de tiempo y tú sabes quién fuiste hace mucho tiempo, hace 5 años, hace 2 años, hace un mes, hace 1 hora. ¿Quién fuiste y hoy qué eres? Allí tú mides con total certeza cuánto has cambiado y cuánto tienes en la parte evolutiva. Hablo de evolución del espíritu, porque te das cuenta del cambio real que lo has hecho. Pero ¿cómo te das cuenta? Porque lo haces en acción, esa idea la pones en acción. Así entonces, nuestros oyentes, aquí está William Álvar, dice: hola muchachos, les envío un abrazo de corazón a corazón. Los quiero mucho. Un fuerte abrazo para ti, William. Hombre, un abrazo para William y toda su familia, hermano. Rato que no lo escuchaba por ahí. El ¿no? compadre dice: sí señor, aquí estoy, está conmigo con Mónica. Gracias, compadre. Gracias a ustedes por estar ahí en la sintonía y apoyar esta nueva radio por internet, Radio Cultural Planeta Conciencia. Y Charlie desde Italia no podía faltar, dice: muy bueno el tema de hoy, gracias por esta sabiduría. Me estaba calladito, Charlie, ¿no? Sí, estaba muy atento. ¿O será que estaba ahí haciéndose un mes que... Investigando. Sí, investigando. Escuchando y investigando. Sí, las dos cualidades del buscador. Así entonces podemos concluir, oyentes, que a partir de todo esto que hemos tocado hoy, hay una parte que no es nuestra, hay una parte que parte de una manipulación que sucedió hace miles de años atrás y que no nos han hablado de ella porque no se quiere que sepamos. Y mira que las iglesias enseñan que el pecador soy yo. Todo recae sobre el pobre ser humano. Y vamos a ver que nos hemos dado cuenta hoy y descubrimos somos víctimas. Que somos víctimas de una manipulación perversa, una manipulación aniquiladora, porque prácticamente eso es lo que quieren, Neil. El objetivo final es eliminar ¿a quién? Al hombre. Claro. Robarle su esencia. Mientras le sirvamos, nos tienen allí, ¿no? Pero en el momento en que ya no sirvamos para nada, lo cortamos. Y eso se hace más claro en los gobiernos. Por ejemplo, una persona cuando ya no le sirve para el sistema, que tiene más de 50, es más, 42 años, ya no sirve para trabajar. ¿Desde cuándo? 42 años. Vea. Mire, aquí nos escribe Julio César, dice: hola, saludos, reportando sintonía desde Sevilla Valle, excelente tema. Sevilla Valle, hermosa. Julio César, gracias Julio César por estar allí. Los invitamos a todos ustedes a permanecer en la sintonía de Radio Cultural Planeta Conciencia, en los diferentes programas, en los diferentes espacios musicales de esta nueva radio. Por lo pronto los invitamos para que escuchen esta misma emisión en diferido el próximo martes. A partir de las 10 a.m., 10 de la mañana, hora de Colombia. Y en vivo nuevamente el próximo sábado a partir de las 4 p.m. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima con otro tema bastante candente. Chao.